todos los triángulos tienen esta fórmula para calcular su área. Área es igual a base por altura dividido entre 2. El problema viene que a veces cuesta ver cuál es la base y cuál es la altura. Entonces, siempre que tengamos triángulos como este, la base es el lado inferior y la altura es la distancia que va desde este lado inferior hasta el punto más alto del triángulo. En este caso sería esta línea imaginaria de aquí en medio. Normalmente cuando tenemos estos triángulos, para calcular la altura se suele utilizar el teorema de la altura, que decía que la h al cuadrado es igual a m por n, que esto está explicado en otro vídeo que pondremos el enlace por aquí superpuesto. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, que eran los que tenían un ángulo de 90 grados, es muy fácil porque la base es este lado de aquí abajo y la altura es este otro lado vertical. Y siempre que necesitemos calcularlos, normalmente necesitaremos utilizar razones trigonométricas o Pitágoras, porque nos darán este cateto, por ejemplo, y la hipotenusa, y con Pitágoras tendremos que acabar de calcular este cateto. Y por último, en estos triángulos que pueden parecer un poco más complicados, para calcular la B, que es todo esto, y la A, que es esto de aquí, necesitaremos utilizar las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. O a veces podemos girarlo y utilizar fórmulas como el teorema de la altura o el teorema del cateto. Entonces, lo dicho, si no, lo que hacemos es completar esto con puntos discontinuos y si nos dan, por ejemplo, este lado de aquí y este ángulo, fijaros que si completásemos este triángulo de esta manera, tendríamos un triángulo de ángulo recto, rectángulo, y podríamos calcular B y A partir de la hipotenusa y de este ángulo con las razones trigonométricas del seno y del coseno. Pero siempre, y es lo más importante, el área del triángulo viene determinada por esta fórmula de aquí. Y en función de cada triángulo y de los datos que nos den, utilizaremos unas fórmulas u otras para calcular sobre todo la altura, que es normalmente la que más cuesta identificar.